Hay un miedo que nunca dices en voz alta, un miedo que se esconde detrás de cada palabra que no pronunciaste, de cada decisión que no tomaste, de cada sueño que dejaste morir en silencio. Es el miedo a lo que ellos piensen, a lo que ellos digan, a cómo ellos te vean. Y lo peor de todo es que no sabes ni quiénes son ellos exactamente. Son sombras sin rostro que habitan tu mente, juzgándote constantemente, dictaminando si eres suficiente, si mereces respeto, si tu vida tiene valor. Vives en una prisión invisible donde las rejas no son de hierro, sino de miradas imaginarias que nunca dejan de observarte. Piensa en la última vez que quisiste hablar en una reunión, pero te quedaste callado porque temías parecer estúpido. Piensa en aquella idea brillante que nunca compartiste porque alguien podría reírse. Piensa en la ropa que elegiste esta mañana, no porque te gustara, sino porque te preguntaste qué pensarían los demás. Piensa en las publicaciones que borraste antes de subirlas, en las opiniones que tragaste, en las veces que dijiste sí cuando querías gritar no. Tu vida no es tuya. Es un escenario donde interpretas un papel escrito por el miedo al rechazo, dirigido por la necesidad desesperada de aprobación, aplaudido o abucheado por un público que ni siquiera existe fuera de tu cabeza. Y lo más doloroso es que sabes que es patético, sabes que es débil, sabes que es humillante vivir rogando migajas de validación a personas que probablemente ni piensan en ti. Pero no puedes evitarlo. Cada mañana te levantas jurándote que hoy será diferente, que hoy serás valiente, que hoy no te importará lo que piensen. Y cada noche te acuestas con el mismo peso en el pecho, sabiendo que volviste a traicionarte, que volviste a elegir la comodidad de la aprobación sobre la dignidad de ser tú mismo. Vives en un ciclo de autocensura, cortando pedazos de tu alma para encajar en moldes que otros ni siquiera te pidieron llenar. El problema no es solo la ansiedad, es más profundo, es la parálisis, es mirar oportunidades pasar porque temes el fracaso público más que lamentas el fracaso privado de no intentarlo. Es construir tu identidad no sobre lo que eres, sino sobre lo que crees que deberías ser para ser aceptado. Es desperdiciar tu única vida persiguiendo una versión de ti mismo que solo existe para complacer fantasmas. Y mientras tanto, el reloj corre, los años pasan, y sigues esperando el permiso de otros para empezar a vivir de verdad. Pero hay algo que nunca te dijeron, algo que los estoicos entendieron hace más de 2000 años, algo que podría destrozar esas cadenas invisibles que cargas. Algo tan simple y tan devastador que cuando lo comprendas, nunca volverás a ser la misma persona, porque la verdad es esta: la opinión de los demás sobre ti no es tu problema, es el problema de ellos, y cuando dejes de cargar con problemas que no son tuyos, recuperarás algo que creías perdido para siempre: tu libertad. Este video no es para entretenerte, es para liberarte, para mostrarte exactamente por qué has vivido encadenado a juicios ajenos, y cómo la filosofía estoica puede enseñarte a romper esas cadenas de una vez por todas. Prepárate, porque lo que viene no será cómodo, pero será real, y solo la verdad, por dolorosa que sea, puede hacerte libre. Hay una humillación particular en saber que no eres dueño de tu propia mente, que tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones están constantemente secuestrados por la pregunta ¿qué pensarán de mí? Es una esclavitud silenciosa. Nadie te pone cadenas visibles, nadie te obliga explícitamente, pero cada día te despiertas como un actor ensayando su papel, preguntándote si tu actuación será lo suficientemente buena para evitar el rechazo. Esta dependencia emocional de la validación externa no es solo incómoda, es corrosiva, come tu autoestima desde dentro.
porque cada vez que buscas aprobación fuera de ti mismo, estás enviando un mensaje devastador a tu subconsciente. No soy suficiente. Necesito que otros me confirmen que valgo algo, y tu mente lo cree, y con cada confirmación externa que buscas, tu centro de gravedad emocional se desplaza más y más fuera de ti, hasta que ya no sabes quién eres sin el reflejo en los ojos de otros. La ansiedad social no es solo nerviosismo, es el síntoma de una guerra interna constante. Cada interacción se convierte en un examen que podrías reprobar. Cada conversación es una oportunidad de ser juzgado y encontrado insuficiente. Tu mente se vuelve un tribunal donde eres eternamente culpable hasta que alguien más te declare inocente con su aprobación. Y nunca llega el veredicto final. Nunca hay suficiente validación, porque estás buscando en el lugar equivocado algo que solo puede venir de dentro. Y entonces comienza la autocensura, no solo en lo que dices, sino en lo que eres. Empiezas a editar tu personalidad como si fuera un texto que necesita aprobación antes de publicarse. Cortas tus rarezas, tus pasiones extrañas, tus opiniones incómodas. Te vuelves una versión diluida, genérica, insípida de ti mismo. Y lo más trágico es que incluso esa versión editada rara vez satisface a todos, porque es imposible complacer a todo el mundo. Pero en el intento, te pierdes completamente a ti mismo. Esta es la parálisis que nadie menciona. No solo dejas de actuar por miedo al fracaso, dejas de ser por miedo al juicio. Tu vida se convierte en una serie de no decisiones, de caminos no tomados, de palabras no dichas, de sueños no perseguidos, y al final miras atrás y te das cuenta de que viviste una vida que no era tuya, una vida diseñada para no molestar, para no destacar, para no arriesgar, una vida segura, una vida vacía, una vida que, en el intento de ser aceptada por todos, terminó sin ser vivida por nadie, ni siquiera por ti. Los filósofos estoicos no eran teóricos de sillón. Eran hombres que enfrentaron el exilio, la traición, el poder absoluto y la muerte inminente. Y en medio de esos extremos, descubrieron verdades sobre la naturaleza humana que siguen siendo devastadoramente relevantes hoy. Porque aunque no tenían redes sociales ni likes, entendían perfectamente la prisión del juicio ajeno. Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo conocido, escribió en sus meditaciones: «Pronto estarás muerto y todavía no te has honrado a ti mismo, sino que has puesto tu felicidad en las almas de otros». Piensa en eso. Un hombre con poder ilimitado, adorado por millones, y aún así sabía que la verdadera esclavitud no era política, era emocional, era poner tu paz interior en manos de personas que probablemente ni recuerden tu nombre mañana. Era construir tu identidad sobre la arena movediza de opiniones ajenas. Marco Aurelio también escribió algo que debería estar grabado en la mente de cada persona. Cuando te ofendas por algo que alguien dijo, recuerda: es tu juicio sobre lo que dijeron lo que te afecta, no sus palabras en sí. Esto no es filosofía abstracta, es una verdad psicológica brutal. Nadie puede lastimarte con su opinión a menos que tú le des ese poder. Cada vez que te sientes herido por un comentario, no es porque la otra persona tenga razón, es porque tú decidiste que su opinión sobre ti importa más que la tuya propia. Epicteto, quien fue esclavo antes de ser filósofo, conocía la impotencia mejor que nadie, y aún así enseñó: no son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre las cosas. Epicteto dividía el mundo en dos categorías absolutas: lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Y la opinión de otros sobre ti está completamente, absolutamente, irrevocablemente fuera de tu control. Puedes ser la persona más bondadosa del mundo y alguien te odiará. Puedes ser brillante y alguien te llamará estúpido.
Puedes ser auténtico y alguien te considerará falso. Y no hay nada, absolutamente nada, que puedas hacer al respecto, porque las opiniones de otros no son sobre ti. Son proyecciones de sus propios miedos, inseguridades y experiencias. Séneca, consejero de emperadores, escribió: mostramos nuestra debilidad cuando nos entristecemos por lo que otros piensan de nosotros. Y luego agregó algo aún más poderoso: si vives para complacer a todos, no complacerás a nadie, especialmente a ti mismo. Séneca entendió que la búsqueda de aprobación universal no es solo imposible, es una traición a tu propia existencia, porque en el momento en que empiezas a vivir para otros, dejas de vivir para ti. Y una vida vivida para otros no es vida, es performance, es actuación, es esclavitud voluntaria disfrazada de amabilidad. Estos hombres no te ofrecen consuelo barato, te ofrecen un espejo que muestra cuánto de tu sufrimiento es autoimpuesto, cuánto poder has entregado voluntariamente a personas que no lo merecen, cuánto tiempo has desperdiciado persiguiendo validación en lugar de verdad. Y ahora, con ese espejo frente a ti, solo queda una pregunta: ¿seguirás viviendo como esclavo de opiniones ajenas o finalmente reclamarás tu libertad? Lo que viene no es teoría, no es filosofía decorativa para sonar inteligente en conversaciones. Es un sistema práctico, probado durante siglos, para recuperar algo que te han robado: tu autonomía emocional. Este video te enseñará exactamente cómo dejar de vivir como un rehén de la opinión ajena y empezar a vivir con la tranquilidad interna de alguien que ya no necesita permiso para existir. Aprenderás 7 herramientas estoicas profundas, cada una diseñada para desmantelar una capa diferente de esa dependencia patológica de validación externa. No son trucos psicológicos superficiales. Son principios filosóficos transformadores que, si los aplicas con honestidad brutal, cambiarán permanentemente tu relación contigo mismo y con el mundo. Descubrirás cómo identificar y silenciar ese eco interno de inseguridad que amplifica cada crítica. Aprenderás a desactivar el miedo al juicio antes de que paralice tu acción. Comprenderás cómo separar las expectativas ajenas de tu identidad real. Romperás el apego enfermizo a tu imagen externa. Construirás un filtro estoico que te permita distinguir qué opiniones merecen consideración y cuáles deben ser ignoradas completamente. Y finalmente, edificarás una autoimagen interna tan sólida que ninguna crítica externa podrá demolerla. Al final de este video tendrás un protocolo estoico de 30 segundos que podrás usar inmediatamente cuando alguien te critique, te juzgue o intente desestabilizarte. Y más importante aún, habrás dado el primer paso hacia algo que muy pocas personas logran en toda su vida: la libertad de ser exactamente quien eres, sin pedir disculpas, sin buscar aprobación, sin vivir en función de miradas ajenas. Esto no será fácil, porque requiere que admitas cuánto poder has entregado. Requiere que enfrentes la vergüenza de reconocer tu dependencia. Requiere que destruyas la imagen que construiste para complacer a otros y empieces a construir una identidad basada en verdad, no en aceptación. Pero si estás dispuesto a hacer ese trabajo, si estás listo para dejar de vivir como espectador de tu propia vida, entonces lo que viene cambiará todo. Porque no es información, es liberación. Theseus, las 7 técnicas estoicas profundas. Theseus, técnica 1, el eco interno de la inseguridad. Hay una voz en tu cabeza que no es tuya. La escuchas cada vez que alguien te critica, cada vez que sientes una mirada de desaprobación, cada vez que cometes un error público. Es una voz que toma un comentario insignificante y lo amplifica hasta convertirlo en una sentencia sobre tu valor como persona. Alguien dice: «Eso no estuvo bien hecho», y la voz traduce: «Eres un fracasado, nunca serás suficiente,
todos lo saben. Esa voz no es la realidad, es el eco interno de tu inseguridad. Este eco funciona como un amplificador selectivo. Ignora 100 comentarios positivos y magnifica uno negativo. Ignora tus logros y resalta tus errores. Ignora tu progreso y enfatiza tus defectos. Y lo hace porque fue programado en ti durante años de condicionamiento social, de rechazos tempranos, de momentos donde aprendiste que la aprobación externa era sinónimo de seguridad y el rechazo era sinónimo de peligro. Tu mente primitiva, la que evolucionó para mantenerte vivo en la sabana, interpretó el rechazo social como una amenaza de muerte. Y aunque ya no vives en la sabana, esa programación sigue activa. Marco Aurelio escribió: retira tu asentimiento del pensamiento y habrás retirado tu identificación con él. Esto significa que no eres tus pensamientos. Cuando esa voz te dice que eres patético porque alguien no te aprobó, no tienes que creerle. Puedes observarla, puedes reconocer: ahí está otra vez mi inseguridad hablando. No es la verdad, es un reflejo condicionado, es miedo disfrazado de verdad. Y el primer paso para silenciarlo es reconocerlo por lo que es, un eco, no una revelación. La técnica estoica aquí es el distanciamiento cognitivo. Cuando escuches esa voz, no la discutas, no la justifiques, no trates de convencerla de que estás equivocada. Simplemente observa. Noto que mi mente está interpretando este rechazo como una confirmación de mi insuficiencia. Esa simple observación crea un espacio entre tú y el pensamiento. Y en ese espacio recuperas tu poder, porque la voz solo tiene autoridad cuando la confundes contigo. Cuando la ves como lo que es, un mecanismo defensivo obsoleto, pierde su control. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a cuestionar cada impresión que recibían. No aceptar ninguna interpretación automáticamente. Espera, decía, déjame examinar esto. ¿Es realmente cierto que soy un fracaso porque una persona criticó mi trabajo? ¿O es solo mi miedo proyectando catástrofe donde solo hay feedback? La diferencia entre una persona libre y una esclavizada no está en cuántas críticas reciben, está en cómo procesan esas críticas. El esclavo las acepta como verdad absoluta. El libre las examina, las evalúa y las descarta si no pasan el filtro de la razón. Practica esto. Durante una semana, cada vez que sientas el aguijón de una crítica o un rechazo, escribe exactamente lo que tu voz interna está diciendo. No la filtres, no la edites, escríbela tal cual suena. Luego, al lado, escribe una evaluación racional. ¿Es esto completamente cierto? ¿O es una interpretación extrema basada en miedo? No estás buscando consuelo, estás buscando verdad. Y la verdad es que la mayoría de lo que esa voz dice es exageración catastrófica diseñada para protegerte, evitando que corras riesgos. Pero ese tipo de protección es una prisión. Aquí está lo que nadie te dice. Esa voz nunca desaparecerá completamente, pero puede perder su autoridad. Puede convertirse en ruido de fondo en lugar de un dictador. Y cuando eso sucede, cuando puedes escuchar, eres un fracaso y responder internamente, gracias por tu opinión, pero no es cierta, recuperas algo invaluable, el control de tu narrativa interna. Ya no eres un títere de tu inseguridad, eres el observador consciente de ella. Y ese cambio de perspectiva es el primer acto de liberación. Séneca lo resumió perfectamente. No sufrimos por las cosas que nos suceden, sino por nuestra opinión sobre ellas. Tu sufrimiento no viene de la crítica externa, viene de cómo tu eco interno la interpreta, la amplifica y la convierte en un veredicto sobre tu valor. Silencia ese eco, no con violencia, sino con conciencia. Obsérvalo, cuestiónalo, desautorízalo y lentamente
Descubrirás que la mayoría de tu dolor emocional no era causado por el mundo exterior, era causado por el amplificador roto dentro de tu cabeza. El mini desafío es simple pero poderoso. Durante 3 días, cada vez que notes autocrítica severa después de una interacción social, detente y pregunta: ¿qué evidencia objetiva tengo de que esta interpretación es cierta? No sentimientos, no suposiciones, evidencia. Descubrirás que la mayoría de las veces no tienes ninguna. Y cuando veas cuántas veces has torturado a ti mismo sin evidencia, empezarás a cuestionar la autoridad de esa voz. Y ese cuestionamiento es el inicio de tu libertad. Técnica 2. Desactivar el miedo al juicio. El miedo al juicio no es solo una emoción. Es una parálisis anticipatoria que mata más sueños que el fracaso real. Porque el fracaso te enseña. Pero el miedo al juicio te congela antes de que siquiera intentes. Te roba oportunidades. Te silencia cuando deberías hablar. Te hace invisible cuando deberías brillar. Y todo por una amenaza imaginaria. La posibilidad de que alguien, en algún lugar, piense algo negativo sobre ti. Aquí está la verdad brutal que nadie quiere escuchar. Te van a juzgar de todos modos. Actúes o no actúes, hables o te calles. Seas valiente o cobarde, la gente juzga, es lo que hacen, es como sus mentes procesan el mundo, proyectan sus inseguridades, sus estándares, sus experiencias sobre todo lo que ven. Y tú no tienes ningún control sobre ese proceso, absolutamente ninguno. Entonces, ¿por qué desperdiciar tu vida tratando de prevenir algo que es inevitable e incontrolable? Epicteto dividió el mundo en 2 categorías, lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y luego dijo algo radical: solo debes preocuparte por lo primero. La opinión que otros tienen de ti no depende de ti. Depende de sus historias, sus heridas, sus lentes distorsionados. Puedes ser increíble y alguien te encontrará deficiente. Puedes ser horrible y alguien te admirará. Porque sus juicios no son sobre ti, son sobre ellos. Y preocuparte por lo que está fuera de tu control no es prudencia. Es una forma de tortura autoimpuesta. Marco Aurelio enfrentó esto constantemente como emperador. Era juzgado por millones, criticado por enemigos políticos, malinterpretado por aliados. Y escribió: si algo está fuera de tu control, ¿por qué te preocupas por ello? Si está dentro de tu control, ¿por qué te preocupas en lugar de actuar? Esa pregunta destruye toda la arquitectura del miedo al juicio, porque el miedo solo tiene poder cuando confundes lo que puedes controlar con lo que no puedes. No puedes controlar si alguien te juzga, pero puedes controlar si actúas con integridad de todos modos. La técnica aquí es la premeditatio malorum, la visualización negativa estoica, pero no de la forma en que piensas. No se trata de imaginar catástrofes para asustarte. Se trata de imaginar el peor escenario realista de juicio para ver que es completamente sobrevivible. Alguien te critica públicamente. Alguien se ríe de tu idea. Alguien piensa que eres estúpido. ¿Y luego qué? ¿Te mueres? ¿Desapareces? ¿Se acaba el mundo? No. Sigues vivo, sigues respirando, sigues siendo exactamente quien eres. La única diferencia es que ahora sabes que el juicio ajeno no tiene el poder de destruirte, solo tiene el poder que tú le das. Imagina esto vívidamente. Das una presentación y alguien critica cada punto. Se burlan de tu trabajo. Llaman tus ideas irrelevantes. Ahora siéntate con eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar realmente? Probablemente te sentirás mal por unas horas, quizás unos días, y luego seguirás adelante, porque los juicios de otros no alteran la realidad objetiva, no cambian tu competencia, no borran tu esfuerzo, no definen tu valor, solo exponen las opiniones subjetivas de personas que, honestamente,
Probablemente estén demasiado ocupadas pensando en sus propias inseguridades como para recordar tu presentación la próxima semana. Séneca tenía un ejercicio aún más radical. Decía, ensaya tu desgracia, pero no para prepararte para evitarla, sino para darte cuenta de que puedes sobrevivirla. Si puedes imaginarte siendo juzgado y ver mentalmente que sobrevives, que sigues siendo tú, que tu identidad permanece intacta, entonces ese juicio pierde su terror. Ya no es una amenaza existencial, es una incomodidad temporal. Y las incomodidades temporales no deberían dictar tus decisiones de vida. Aquí está el cambio de mentalidad. Deja de intentar evitar el juicio. Es imposible. En cambio, acepta que será juzgado y decide actuar de todos modos. Porque la alternativa, vivir toda tu vida en silencio para evitar críticas, no es seguridad. Es muerte en vida. Es intercambiar la posibilidad de rechazo por la garantía de arrepentimiento. Y el arrepentimiento por no haber intentado es infinitamente más doloroso que cualquier crítica que puedas recibir. La verdad final sobre el miedo al juicio es esta. La mayoría de la gente está tan consumida por sus propias inseguridades que apenas nota lo que haces. Estás paralizándote por un público que en su mayoría no existe. Y los pocos que realmente te juzgan duramente suelen ser los más inseguros. Porque la gente segura no necesita juzgar a otros para sentirse bien consigo misma. Solo los inseguros atacan. Y realmente vas a entregar tu vida, tus sueños, tu autenticidad para satisfacer a gente insegura que proyecta su dolor en ti. Esa no es prudencia, es cobardía disfrazada de cautela. El mini desafío. Identifica una acción que has estado postergando por miedo al juicio. Algo que quieres hacer, pero no has hecho porque temes la reacción de otros. Esta semana, hazlo. No importa qué tan pequeño sea. Publica esa opinión. Comparte ese proyecto. Expresa esa idea. Y cuando lo hagas, observa qué sucede realmente. Observa que el mundo no se derrumba. Observa que la mayoría de la gente no le importa tanto como pensabas. Y observa que el poco juicio que recibes es completamente sobrevivible. Esa experiencia directa es la única forma de desactivar el miedo. No lo razonas fuera, lo experimentas hasta que pierde su poder. Técnica 3. Separar expectativa de identidad. Hay una trampa mental devastadora en la que casi todos caen. Confundir quién eres con lo que otros esperan que seas. Tus padres tenían expectativas. Tus amigos tienen expectativas. La sociedad tiene expectativas. Y en algún punto, sin darte cuenta, internalizaste esas expectativas y las convertiste en la definición de tu valor. Si cumples con ellas, eres suficiente. Si fallas, eres un fracaso. Pero aquí está el problema. Esas expectativas nunca fueron tuyas. Nunca fueron una evaluación objetiva de tu valor. Fueron proyecciones de los deseos, miedos y limitaciones de otras personas. Marco Aurelio escribió: no estimes nada como ventajoso para ti que te haga romper tu palabra o perder tu autorrespeto. Esto significa que tu identidad no puede estar fundamentada en cumplir estándares externos, porque esos estándares cambian constantemente. Lo que era respetable ayer es ridículo hoy. Lo que impresiona a una persona decepciona a otra. Si construyes tu sentido de identidad sobre expectativas ajenas, estás construyendo sobre arena movediza. Nunca tendrás estabilidad, nunca tendrás paz, porque siempre estarás corriendo detrás de un blanco que se mueve. La técnica estoica aquí es la dicotomía del control aplicada a tu autoimagen. Pregúntate, ¿qué partes de quién soy están basadas en factores bajo mi control? ¿Y cuáles están basadas en la aprobación externa? Si tu identidad como persona exitosa depende de que otros te vean como exitoso, estás en territorio peligroso, porque esa percepción está fuera de tu control.
Pero si tu identidad está basada en soy alguien que actúa con integridad, que persigue el crecimiento, que enfrenta desafíos, entonces tienes algo sólido, algo que nadie puede quitarte. Imagina que tu identidad es un edificio. Si lo construyes sobre el terreno de lo que otros piensan de mí, cada crítica es un terremoto que amenaza con demolerlo todo. Pero si lo construyes sobre el terreno de mis valores, mis acciones, mi crecimiento, entonces las opiniones ajenas son solo viento. Pueden hacer ruido, pueden sacudir las ventanas, pero no pueden derribar la estructura, porque la estructura no depende de ellas. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre nuestro yo esencial y nuestros roles sociales. Puedes ser padre, empleado, amigo, ciudadano, pero ninguno de esos roles es tú. Son funciones que desempeñas. Y cuando confundes el rol con la identidad, cualquier falla en el rol se siente como un colapso existencial. Si te despiden y tu identidad es soy mi trabajo, te derrumbas. Si un amigo te rechaza y tu identidad es soy mis relaciones, te devastas. Pero si tu identidad es soy alguien que aprende, que se adapta, que persiste, entonces los roles pueden cambiar sin destruirte. Aquí está el ejercicio práctico. Lista todas las expectativas que sientes sobre ti, las obvias y las ocultas. Debo ser exitoso, debo ser querido, debo ser respetado, debo tener logros impresionantes. Escríbelas todas. Luego, al lado de cada una, pregunta, ¿de dónde vino esta expectativa? ¿Es realmente mía? ¿O la absorbí de otros? Y la pregunta más importante, si nadie supiera si cumplí o no con esta expectativa, ¿todavía la valoraría? Si la respuesta es no, entonces esa expectativa no es tuya. Es una máscara que has estado usando para impresionar fantasmas. Séneca tenía una frase devastadora. Es esclavitud intentar escapar del juicio de tus contemporáneos, pero es locura intentar satisfacerlos, porque no puedes hacer ambas cosas. No puedes ser auténtico y universalmente aprobado. No puedes vivir según tus valores y simultáneamente cumplir con las expectativas contradictorias de todos los que te rodean. Tienes que elegir. Y si eliges las expectativas ajenas, lo que estás realmente eligiendo es una vida de performance perpetua, donde nunca podrás relajarte, nunca podrás ser tú mismo, nunca podrás estar en paz, porque siempre habrá otra expectativa que cumplir, otro estándar que alcanzar, otra persona que impresionar. La separación entre expectativa e identidad no significa que ignores todo feedback. Significa que filtras ese feedback a través de tus propios valores. Alguien dice, deberías ser más exitoso. Y tú preguntas, ¿el éxito es algo que valoro por razones intrínsecas o solo porque la sociedad lo valora? Alguien dice, deberías actuar diferente. Y tú preguntas, ¿actuar diferente me acercaría a quien quiero ser o solo me haría más aceptable para esta persona? No es arrogancia, es discernimiento, es la diferencia entre vivir reactivamente, respondiendo a cada expectativa externa, y vivir proactivamente, guiado por una brújula interna. Aquí está lo que descubrirás cuando hagas esta separación. Muchas de las cosas por las que te has estado torturando no son cosas que realmente te importan. Son cosas que crees que deberían importarte porque otros dijeron que importan. Y cuando sueltes esas expectativas falsas, cuando dejes de perseguir objetivos que nunca fueron tuyos, sentirás algo que quizás no has sentido en años: ligereza, la sensación de que puedes respirar, de que puedes moverte libremente, de que tu vida es tuya otra vez. El mini desafío: elige una expectativa que has estado cargando y que sabes en lo profundo no es realmente tuya. Esta semana desobedécela deliberadamente, no de forma destructiva, sino de forma liberadora.
Si la expectativa es siempre di sí, di no. Si la expectativa es nunca muestres debilidad, comparte una vulnerabilidad. Si la expectativa es sé impresionante, sé ordinario, y observa qué sucede. Observa que el mundo no se derrumba. Observa que tu identidad real, la que está debajo de todas esas máscaras, sigue ahí, más fuerte, más clara, más tuya. Técnica 4. Romper el apego a la imagen externa. Tu imagen externa es una ficción. Es una construcción cuidadosa que proyectas al mundo, diseñada para controlar cómo te perciben. Eliges tus palabras para sonar inteligente. Eliges tu ropa para parecer exitoso. Eliges qué partes de tu vida compartes para crear una narrativa específica. Y con cada elección, te alejas más de quien realmente eres y te acercas más a quien crees que deberías ser para ser aceptado. Esa imagen no es tú, es una máscara. Y el problema con las máscaras es que, si las usas suficiente tiempo, empiezas a olvidar qué hay debajo. Marco Aurelio vivió esto intensamente. Como emperador, cada acto suyo era público, cada palabra analizada, cada decisión juzgada por millones. Podría haber dedicado toda su energía a cultivar una imagen impecable, pero escribió: la opinión de otros sobre ti no tiene más peso que el que tú le das. Y luego, la reputación no es nada. El carácter es todo. Entendió que hay una diferencia abismal entre ser percibido como bueno y ser realmente bueno. La primera requiere actuación constante, la segunda requiere integridad constante. El apego a la imagen externa es agotador, porque nunca puedes relajarte. Cada interacción es una audición. Cada foto es una oportunidad de curar tu narrativa. Cada error es una amenaza a la imagen cuidadosamente construida. Vives en un estado perpetuo de vigilancia, monitoreando constantemente cómo te ven, y en ese proceso pierdes contacto con quién eres cuando nadie está mirando, porque la persona que eres en privado y la persona que proyectas públicamente divergen tanto que ya no sabes cuál es la real. Aquí está la técnica estoica. La pregunta del testigo silencioso. Epicteto preguntaba: ¿harías esto si nadie supiera que lo hiciste? ¿Lo harías si todos lo supieran? Si tu respuesta cambia drásticamente, entonces estás viviendo para la imagen, no para la verdad. La integridad significa que tus acciones son consistentes sin importar quién esté observando, porque no estás actuando para una audiencia. Estás actuando según principios. Séneca escribió: nada es más despreciable que la preocupación por la imagen, y luego explicó por qué. Porque la gente que vive para su imagen nunca puede ser feliz. Porque la felicidad requiere autenticidad, y la autenticidad requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad destruye la imagen perfecta. Entonces te quedas atrapado. No puedes ser feliz sin ser auténtico, pero no puedes ser auténtico sin arriesgar tu imagen. Y mientras te aferres a esa imagen, estás eligiendo la aprobación superficial sobre la satisfacción profunda. La práctica aquí es deliberadamente imperfecta. Haz algo que contradiga tu imagen cuidadosamente cultivada. Si tu imagen es siempre tengo razón, admite un error públicamente. Si tu imagen es siempre estoy bien, comparte una lucha. Si tu imagen es soy exitoso en todo, comparte un fracaso. No estás buscando lástima. Estás rompiendo las cadenas de la perfección performativa. Estás descubriendo que puedes ser imperfecto y seguir siendo valioso. Puedes ser real y seguir siendo respetado. Puedes ser humano y seguir siendo digno. Marco Aurelio hacía un ejercicio mental poderoso. Imaginaba a las personas más admiradas de su época, reyes, filósofos, guerreros, y luego recordaba: todos están muertos.
todas sus preocupaciones sobre reputación, todas sus maniobras políticas, todas sus actuaciones cuidadosas, todo eso terminó siendo polvo. Y escribió: ¿qué te preocupa la fama después de la muerte? La gente que te alabaría también morirá pronto, y luego sus sucesores, y luego los sucesores de esos. La imagen que tanto te esfuerzas por mantener es efímera. En 100 años, nadie recordará tu nombre. Y si nadie lo recordará de todos modos, ¿por qué desperdiciar tu presente persiguiendo la aprobación temporal? Aquí está la verdad liberadora. La gente que realmente importa no necesita que seas perfecto. Valoran tu autenticidad más que tu imagen pulida. Y la gente que solo te valora por tu imagen realmente importan. ¿Realmente quieres relaciones basadas en quién finges ser en lugar de quién realmente eres? Porque esas relaciones son vacías, son transaccionales, son condicionales, y el día que tu imagen se agriete, y se agrietará, esas personas desaparecerán. Pero las personas que te conocen realmente, con tus defectos y todo, esas se quedan. El apego a la imagen externa también te roba energía que podrías invertir en crecimiento real. Séneca observó: pasamos más tiempo preparando la máscara que mejorando el rostro debajo de ella. Si dedicaras la mitad de la energía que gastas manteniendo tu imagen a desarrollar tu carácter real, serías una persona completamente diferente, más fuerte, más sabia, más completa. Pero mientras estés obsesionado con cómo te ven, nunca invertirás en quién eres. La separación final entre imagen y realidad viene cuando te das cuenta de que tu valor no está en cómo te perciben, sino en cómo actúas cuando nadie te percibe. Marco Aurelio lo resumió perfectamente. La excelencia del alma se revela en las acciones que nadie ve. Si eres bondadoso solo cuando alguien está mirando, no eres bondadoso. Si eres diligente solo cuando alguien está evaluando, no eres diligente. Si tu integridad depende de una audiencia, no es integridad. Es performance. Y performance no construye carácter, solo construye cansancio, el mini desafío. Durante una semana, haz una cosa buena cada día que nadie sabrá que hiciste. No lo compartas, no lo menciones, no lo uses para mejorar tu imagen. Hazlo solo porque se alinea con tus valores. Ayuda a alguien anónimamente. Mejora algo sin tomar crédito. Actúa con integridad en un momento donde nadie está observando y observa cómo te sientes. Descubrirás que hay una satisfacción más profunda en ser realmente bueno que en ser percibido como bueno. Y esa satisfacción es el primer paso hacia la libertad de la imagen. Técnica 5. El filtro estoico de opiniones. No todas las opiniones merecen tu atención. La mayoría no la merecen, porque la mayoría de las opiniones sobre ti no están basadas en conocimiento profundo, en análisis cuidadoso, en intención de ayudarte. Están basadas en proyecciones, en envidia, en inseguridad, en malentendidos. Y si tratas todas las opiniones como igualmente válidas, te ahogarás en ruido. La técnica estoica aquí es construir un filtro riguroso que separe la retroalimentación útil del ruido destructivo. Epicteto tenía un sistema simple, pero poderoso. Preguntaba: ¿esta persona tiene virtud en el área donde me está aconsejando? ¿Vive según los principios que defiende? ¿Su consejo está motivado por mi bien o por su ego? Si las respuestas son no, entonces su opinión es irrelevante. No importa qué tan fuerte la expresen, no importa cuántas personas la compartan. Una opinión desinformada, multiplicada por 1000, sigue siendo desinformada. Marco Aurelio escribió: la primera regla es mantener un espíritu sin perturbaciones, y luego, las perturbaciones vienen de nuestros juicios sobre las cosas.
Esto significa que debes proteger tu paz interior como un tesoro, y protegerla significa no permitir que cualquier opinión aleatoria entre y cause caos. Significa ser el guardián selectivo de tu propia mente. Significa reconocer que no estás obligado a procesar cada crítica, cada juicio, cada comentario que alguien lanza en tu dirección. Aquí está el filtro en 3 niveles. Primer nivel, ¿quién está hablando? Si es alguien cuya vida admiras, cuyo juicio respetas, cuyo carácter valoras, entonces su opinión merece consideración. Si es alguien que no vive según valores que respetas, su opinión es solo ruido. No eres arrogante por ignorarla, eres prudente. Séneca lo expresó así: no aceptamos comida de cualquiera. ¿Por qué aceptaríamos opiniones de cualquiera? Segundo nivel, ¿cuál es su motivación? ¿Están tratando honestamente de ayudarte a crecer? ¿O están proyectando su propia frustración? ¿Están ofreciendo retroalimentación constructiva? ¿O están atacando para sentirse superiores? Las críticas motivadas por ayuda vienen con especificidad y soluciones. Las críticas motivadas por ego vienen con generalidades y ataques. Creo que podrías mejorar X haciendo Y. Es retroalimentación. Eres un fracaso, es proyección. Aprende la diferencia. Tercer nivel. ¿Es algo que está bajo tu control? Epicteto era implacable con esto. Si alguien critica algo que no puedes cambiar, tu altura, tu pasado, tu familia de origen, su opinión es filosóficamente irrelevante. Literalmente no hay acción productiva que puedas tomar. Entonces, procesar esa crítica es masoquismo voluntario. Pero si critican algo que puedes mejorar, tu habilidad, tu carácter, tu esfuerzo, entonces, si la crítica viene de alguien calificado con buena intención, podría ser valiosa. Séneca tenía un ejercicio mental brillante. Decía: imagina que la persona más sabia que conoces te da el mismo consejo que esta persona. ¿Lo tomarías en serio? Si la respuesta es sí, entonces el consejo tiene mérito independiente de quién lo dio. Pero si solo te afecta porque viene de esta persona específica, entonces estás reaccionando a la fuente, no al contenido. Y reaccionar a la fuente significa que has entregado tu paz a personas que no la merecen. Aquí está lo que sucede cuando no tienes filtro. Te conviertes en una esponja emocional que absorbe toda crítica, todo juicio, toda opinión negativa sin discriminación. Y eso no es humildad, es autodestrucción. Porque por cada opinión válida que absorbes, absorbes 100 inválidas, y esas 100 te envenenan lentamente, distorsionando tu autoimagen, erosionando tu confianza, paralizando tu acción. Marco Aurelio lo dijo claramente: desecha la impresión que no es útil. No la discutas, no la analices hasta la muerte, simplemente descártala. La práctica aquí es crear tu círculo de críticos autorizados. Son las 3 a 5 personas cuyo juicio realmente respetas, personas que te conocen bien, que quieren tu bien, que tienen experiencia relevante. Cuando ellos ofrecen retroalimentación, escuchas. Cuando cualquier otro ofrece crítica, la filtras a través de las 3 preguntas. ¿Quién es? ¿Cuál es su motivación? ¿Es sobre algo controlable? Y si no pasa el filtro, la dejas ir. No con defensividad, no con enojo. Simplemente la sueltas como soltarías un objeto que no te sirve. Epicteto enseñaba: si alguien te entrega control sobre su opinión de ti, acepta ese control. Pero si no te lo entregan explícitamente, no lo tomes. La mayoría de la gente no te está dando control. Te está compartiendo su perspectiva subjetiva basada en su experiencia limitada. Y tú no estás obligado a internalizar eso. Puedes escuchar sin absorber. Puedes considerar sin adoptar. Puedes ser cortés sin ser influenciado. Esa es la diferencia entre estar abierto y estar indefenso. Hay una liberación profunda cuando implementas este filtro correctamente.
porque ya no vives en modo reactivo, respondiendo emocionalmente a cada opinión que encuentras. Vives en modo selectivo, eligiendo conscientemente qué merece tu atención y qué no. Y esa selectividad no es arrogancia, es preservación de la cordura, es respeto propio, es reconocer que tu paz interior es demasiado valiosa para entregarla a cualquiera con una opinión. El mini desafío. Identifica tu círculo de críticos autorizados. Escríbelos, máximo 5 personas. Luego, esta semana, cuando recibas crítica de alguien fuera de ese círculo, practica la frase mental: gracias por tu perspectiva, pero no está dentro de mi círculo de consejo. No tienes que decirlo en voz alta, solo reconocerlo internamente, y observa cómo esa simple práctica reduce dramáticamente el poder que las opiniones aleatorias tienen sobre tu estado emocional, porque finalmente has decidido que no todos merecen una voz en tu cabeza. Gas tu set técnica. 6. Construcción de la autoimagen interna. Tu autoimagen no puede depender de espejos externos. No puede estar fundamentada en cuántos likes obtienes, cuántas personas te alaban, cuánto éxito visible acumulas, porque todos esos indicadores son inestables, manipulables y externos. La única autoimagen que sobrevive el tiempo y las circunstancias es la que construyes desde dentro, basada en valores que respetas, acciones que controlas y un carácter que forjas intencionalmente. Marco Aurelio entendió esto profundamente. Escribió: nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás con las mismas armas de razón que hoy usas para enfrentar el presente. Esto significa que tu fortaleza no viene de circunstancias externas favorables. Viene de recursos internos que desarrollas. Tu autoimagen debe estar basada en esos recursos. Tu integridad, tu resiliencia, tu capacidad de aprender, tu voluntad de crecer. Esas cosas son tuyas, nadie puede quitártelas, nadie puede invalidarlas. La técnica aquí es definir tu identidad en términos de proceso, no de resultados. No soy exitoso, resultado externo, sino soy alguien que persiste ante la dificultad, proceso interno. No soy querido, validación externa, sino soy alguien que actúa con bondad genuina, virtud interna. ¿Ves la diferencia? El primero puede ser destruido por circunstancias. El segundo es inquebrantable porque depende solo de ti. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a crear lo que llamaba la ciudadela interior. Un lugar en tu mente al que ninguna crítica puede llegar, ningún rechazo puede invadir, ningún fracaso puede conquistar. Y esa ciudadela está construida sobre principios. Soy alguien que dice la verdad incluso cuando es inconveniente. Nadie puede quitarte eso. Soy alguien que enfrenta sus miedos en lugar de evitarlos. Nadie puede invalidar eso. Soy alguien que aprende de sus errores en lugar de negarse. Nadie puede destruir eso. Aquí está el ejercicio práctico. Escribe 10 declaraciones de identidad basadas en virtudes que controlas. No soy rico, sino soy disciplinado con mi dinero. No soy famoso, sino soy auténtico en mi expresión. No soy admirado, sino soy consistente con mis valores. Cada declaración debe ser algo que puedas verificar independientemente, algo que sea cierto, incluso si nadie más lo reconoce. Porque si tu autoimagen depende de reconocimiento externo, estás construyendo sobre arena. Séneca describió esto como poseer tu propia aprobación. Escribió: es la prueba final de la grandeza, poder regocijarte en ti mismo sin depender de nada externo. No es arrogancia, es autonomía, es saber que tu valor no fluctúa con las opiniones del mercado. Es saber que si actúas con integridad, si creces constantemente, si enfrentas la vida con coraje, entonces eres valioso, sin importar si otros lo reconocen o no. La autoimagen interna también requiere honestidad brutal. No puedes engañarte. Si declaras, soy disciplinado,
pero procrastinas constantemente, tu subconsciente sabe que es mentira, y esa disonancia destruye la autoimagen desde dentro. Entonces, la construcción de identidad interna requiere acción consistente. Marco Aurelio escribió: no digas que tienes tal o cual cualidad. Demuéstrala con tus acciones. Tu autoimagen debe estar respaldada por evidencia que solo tú puedes ver. Las pequeñas elecciones que haces cuando nadie mira. Aquí está el cambio revolucionario. En lugar de preguntar, ¿qué pensarán de mí?, empieza a preguntar, ¿qué pensaré de mí mismo después de hacer esto? Esa pregunta cambia todo, porque ahora el juez es interno, y el juez interno es el único que importa. Es el único que te acompañará cada momento de tu vida. Puedes engañar a todos los demás, pero no puedes engañarte a ti mismo. Y vivir con tu propia desaprobación es infinitamente más doloroso que vivir con la desaprobación de extraños. Epicteto tenía una práctica nocturna poderosa. Antes de dormir, revisaba su día y preguntaba: ¿actué según mis principios? ¿En qué fallé? ¿En qué mejoré? No para castigarse, sino para calibrar, para asegurarse de que su autoimagen estaba alineada con sus acciones. Porque la autoimagen sin acciones es fantasía, y la fantasía colapsa bajo presión, pero una autoimagen construida sobre evidencia acumulada de integridad es indestructible. Séneca advirtió contra lo que llamaba el vicio de la alabanza. Escribió: es peligroso acostumbrarse a la alabanza, porque entonces la necesitas, y cuando no llega, te sientes vacío. La autoimagen interna te vacuna contra ese vicio, porque no necesitas alabanza externa cuando tienes aprobación interna genuina. La alabanza se vuelve agradable pero no necesaria. Su ausencia no te devasta porque tu sentido de valor no depende de ella. Aquí está la verdad final. Nadie puede darte una autoimagen sólida. No tus padres, no tus amigos, no tus logros. Solo tú puedes construirla, ladrillo por ladrillo, acción por acción, elección por elección. Y solo tú puedes mantenerla. Cuando la construyes desde dentro, basada en principios que respetas y acciones que controlas, se vuelve invulnerable, porque está fundamentada en realidad, no en percepción. Y la realidad no se derrumba cuando alguien tiene una mala opinión de ti. El mini desafío. Durante 2 semanas, cada noche antes de dormir, escribe 3 acciones específicas que tomaste ese día que se alinean con tus valores declarados. No grandes gestos, pequeñas elecciones. Elegí honestidad cuando la mentira era más fácil. Elegí esfuerzo cuando la pereza era tentadora. Elegí bondad cuando la indiferencia era conveniente. Acumula esa evidencia, porque cada acción alineada con valores es un ladrillo en tu ciudadela interior, y después de 2 semanas tendrás 42 ladrillos, y esa ciudadela empieza a sentirse real, empieza a protegerte, empieza a darte algo que ninguna opinión externa puede proporcionar: respeto propio, inquebrantable. Técnica 7. La libertad del propósito superior. La razón final y más poderosa por la que la opinión ajena pierde su control sobre ti es cuando tienes algo más grande en qué enfocarte. Cuando tienes un propósito que trasciende la aprobación social, cuando estás comprometido con algo más importante que tu imagen, entonces las críticas se vuelven irrelevantes. No porque no las escuches, sino porque simplemente no son lo suficientemente importantes como para desviarte. Marco Aurelio, gobernando el imperio más poderoso del mundo, escribió: haz lo correcto, el resto no importa. No haz lo popular, no haz lo impresionante, haz lo correcto. Porque cuando tu propósito es la integridad, la excelencia, la contribución, entonces la opinión de otros es solo ruido de fondo. No es que no exista, es que es irrelevante comparado con tu misión. Epicteto enseñaba que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza.
lo cual significa vivir según nuestra función más elevada. Para un ser humano, eso significa usar razón, actuar con virtud, contribuir al bien común. Cuando estás comprometido con ese propósito, ¿realmente importa si alguien te encuentra aburrido? ¿Realmente importa si alguien critica tu camino? Solo importa si estás progresando hacia quien aspiras ser. Solo importa si estás cumpliendo tu función. El resto es distracción. La técnica aquí es la claridad de propósito. Necesitas responder con brutal honestidad. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás tratando de lograr con tu vida? ¿Qué querrás haber hecho cuando mires atrás desde tu lecho de muerte? Y aquí está lo crucial. Si tu respuesta involucra ser admirado, de ser popular, impresionar gente, entonces tu propósito es débil, porque esos objetivos te mantienen prisionero de la opinión ajena. Pero si tu respuesta es algo como crecer constantemente, contribuir significativamente, vivir con integridad inquebrantable, entonces tienes algo sólido, algo que nadie puede quitarte. Séneca escribió algo profundo. Si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable. Esto significa que sin propósito claro, cada opinión te desvía, cada crítica te paraliza, cada rechazo te redefine, porque no tienes ancla, no tienes dirección. Estás flotando, esperando que las corrientes de aprobación social te lleven a algún lugar, pero con propósito claro. Las opiniones son solo vientos. Algunos soplan a favor, algunos en contra, pero tú sigues navegando hacia tu puerto, ajustando cuando es sabio, ignorando cuando es prudente, siempre dirigido por tu brújula interna, no por vientos externos. Aquí está el cambio de mentalidad. Deja de vivir desde la opinión ajena y empieza a vivir a través de ella. Significa que las opiniones existen, las consideras si son útiles, pero no dictan tu dirección. Marco Aurelio enfrentaba constantemente críticas de senadores, generales, filósofos, rivales. Podría haber gastado toda su energía respondiéndolas, pero escribió: «Tengo trabajo que hacer, y ese trabajo, gobernar justamente, filosofar profundamente, mejorar constantemente, era más importante que defender su reputación ante cada crítico». La libertad del propósito superior no significa ignorancia arrogante, significa priorización inteligente. Epicteto preguntaba: ¿es esto esencial? Si no lo es, no gastes tu atención limitada en ello. Defender tu imagen ante cada persona que tiene una opinión no es esencial. Vivir según tus valores es esencial. Entonces, gastas tu energía en lo esencial y dejas que lo no esencial se desvanezca. Aquí está el ejercicio práctico. Escribe tu declaración de propósito. Una o dos oraciones que capturen tu misión de vida. No lo que quieres tener, no lo que quieres que otros piensen, sino quién quieres ser y qué quieres contribuir. Luego, cada vez que enfrentes una decisión influenciada por opinión ajena, pregunta: ¿esta decisión me acerca o me aleja de mi propósito? Si la respuesta es «me aleja», entonces sabes que la opinión, por más fuerte que sea, debe ser ignorada. Porque traicionar tu propósito por aprobación temporal no es adaptabilidad, es rendición. Séneca observó que las personas sin propósito viven vidas fragmentadas, corriendo en todas direcciones tratando de satisfacer expectativas contradictorias. Pero las personas con propósito claro viven vidas integradas. Todas sus acciones apuntan en la misma dirección, y esa coherencia les da una fortaleza que la gente sin propósito nunca entenderá, porque no están dividiendo su energía entre 1000 objetivos contradictorios. Están concentrándola en uno que realmente importa. Marco Aurelio lo resumió devastadoramente. Puedes vivir tu vida entera en el escenario, o puedes vivir tu vida en lo profundo del corazón de la realidad. El escenario es donde actúas para otros, donde tu valor depende de aplausos, donde vives en modo performance constante.
Lo profundo de la realidad es donde vives según principios, donde tu valor depende de integridad, donde existes plenamente sin audiencia. Solo tú puedes elegir dónde vivir, pero solo una opción te dará paz. La verdad final es esta: cuando tienes un propósito que te emociona, que te desafía, que te hace crecer, la necesidad de validación externa disminuye naturalmente. No porque te vuelvas arrogante, sino porque estás demasiado ocupado construyendo algo significativo como para obsesionarte con lo que piensan los observadores. Estás en el juego, no en las gradas, y los que están en el juego no tienen tiempo para escuchar a todos los que gritan desde las gradas. El mini desafío final: identifica una acción que has estado postergando porque temes juicio, pero que sabes que te acercaría a tu propósito. Esta semana, tómala. No porque tengas confianza de que todos aprobarán, sino porque tu compromiso con tu propósito es más fuerte que tu miedo a la desaprobación. Y cuando actúes desde propósito en lugar de miedo, experimentarás algo revolucionario: la sensación de que finalmente estás viviendo tu vida, no la vida que otros esperan de ti. Y esa sensación, una vez probada, se vuelve adictiva. Empieza a preferirla sobre la falsa seguridad de la aprobación universal. Y en ese momento, empiezas a ser libre. Cuando alguien te critique, te juzgue o intente desestabilizarte, usa este protocolo inmediato: pausa. Detén cualquier reacción automática. No respondas inmediatamente. Crea espacio entre el estímulo y tu respuesta. Respira. 3 respiraciones profundas. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático y desactiva la reacción de amenaza emocional. Identifica. Pregunta: ¿es esto sobre mí o sobre ellos? ¿Es esto cierto o es proyección? Filtra. Usa tu filtro. ¿Quién habla? ¿Cuál es su motivación? ¿Es algo bajo mi control? Separa. Reconoce: esto es su opinión, no mi identidad. Puedo considerarla sin absorberla. Libera. Si no pasa el filtro, suéltala. Mentalmente, visualiza dejarla ir como una hoja flotando río abajo. Continúa. Regresa a tu propósito. No dejes que esta interacción te desvíe de tu camino. Este protocolo convierte una reacción emocional automática en una respuesta consciente elegida. Y esa diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre esclavitud y libertad. Has llegado al final de este video, pero al principio de algo más grande, porque ahora sabes algo que la mayoría de la gente nunca aprenderá: que la prisión de la opinión ajena no es real, es construida, y lo que se construye puede deconstruirse. Has visto las herramientas. Has entendido los principios. Ahora solo queda una cosa: aplicarlos. Entiende esto. Cada día que vivas buscando validación externa es un día que te traicionas. Cada decisión que tomes basada en ¿qué pensarán? Es una decisión donde eliges la comodidad temporal sobre la integridad permanente. Cada vez que te censuras para evitar juicio, estás diciendo: mi paz no vale tanto como su aprobación. Y eso es mentira. Tu paz vale infinitamente más. Los estoicos no te prometen que será fácil. Te prometen que valdrá la pena. Te prometen que la libertad de vivir auténticamente, de perseguir tu propósito sin pedir permiso, de construir tu identidad sobre roca en lugar de arena, es la única vida que merece vivirse. Todo lo demás es actuación. Todo lo demás es esclavitud disfrazada de seguridad. Eres más fuerte de lo que crees, eres más capaz de lo que sabes, y eres completamente suficiente sin la aprobación de nadie. No porque seas perfecto, sino porque tu valor no depende de perfección, depende de integridad, depende de esfuerzo, depende de tu disposición a crecer incluso cuando es incómodo, a actuar incluso cuando es aterrador, a ser tú mismo incluso cuando es impopular. Marco Aurelio, en su última meditación, escribió algo que debería estar grabado en tu alma.
Pronto estarás muerto, y nada de lo que temías habrá importado, pero todo lo que pospusiste por miedo habrá sido tu vida perdida. No pierdas tu vida, no la desperdicies persiguiendo la aprobación de fantasmas. Vive tu vida, la única que tienes, la única que es completamente, irrevocablemente tuya. Ahora eres libre, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste, porque entiendes que la opinión de otros sobre ti no es tu problema, es el problema de ellos, y has decidido dejar de cargar problemas que no son tuyos. Has decidido vivir desde dentro, no desde fuera. Has decidido que tu paz interior es innegociable, y esa decisión, mantenida consistentemente, cambiará todo. Si este video cambió algo en ti, si sentiste aunque sea un destello de la libertad que es posible, entonces no lo guardes. Suscríbete a este canal para más filosofía estoica práctica que transforma vidas. Deja un comentario contándome cuál de las 7 técnicas resonó más contigo. ¿Cuál aplicarás primero? ¿Qué obstáculo enfrentas? Esta comunidad existe para apoyarnos mutuamente en el camino hacia la autonomía emocional. Revisa la playlist de estoicismo en este canal. Cada video es una herramienta más para tu liberación. Cada principio es otro ladrillo en tu ciudadela interior. Y comparte este video con alguien que sepas que está atrapado en la prisión de la opinión ajena. No porque necesites validación de que ayudaste, sino porque sabes que esta sabiduría merece expandirse. Y cada mañana, cuando te levantes, repite esto en voz alta. Ya no necesito la aprobación de nadie. Mi valor es interno. Mi paz es innegociable. Vivo según mis principios, no según opiniones ajenas. Dilo hasta que tu subconsciente lo crea, hasta que se convierta en tu nueva programación, hasta que sea tan automático como respirar. Recuerda, los estoicos no fueron filósofos de sillón, fueron guerreros de la mente, emperadores, esclavos, consejeros. Todos enfrentaron lo que tú enfrentas. Y todos descubrieron lo que tú acabas de descubrir, que la libertad no viene de cambiar el mundo externo, viene de dominar el mundo interno, y ese dominio empieza ahora, empieza contigo, empieza con la decisión de que ya no vivirás como rehén de opiniones que no controlas. Eres libre, siempre lo fuiste, solo necesitabas recordarlo. Ahora ve, vive tu vida, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, sin traicionarte por la comodidad de ser aceptado. Vive con la dignidad de alguien que se pertenece completamente a sí mismo. Vive como los estoicos vivieron, con propósito inquebrantable, con integridad innegociable, con una paz interior que ninguna crítica puede perturbar. Este es tu momento, esta es tu vida, y ya no le pertenece a nadie más que a ti.